Muy bien, les propongo entonces para esta hora que vamos a compartir lo siguiente. Vamos a hacer una actividad en un término medio entre un conversatorio y una mesa redonda. Vamos a tener 3 exposiciones magistrales de entre 10 y 12 minutos máximo, y en eso de máximo voy a ser muy estricto. Y de seguido vamos a tener un comentario de esas 3 intervenciones por parte de nuestro invitado internacional, don Alan Boyanik. Entonces, bueno, vamos a seguir este orden. Primero va a exponer don Nevio Bonilla del INTA, después don Roberto Sofeifa del Ministerio de Agricultura y Ganadería, después don Esaú Miranda del Servicio Fitosanitario del Estado y, como les decía, por último, don Alan va a hacer un comentario general. Entonces, me permito presentar a don Nevio Bonilla, nuestro primer expositor. Don Nevio Bonilla es investigador agrícola del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, INTA, y es fitomejorador del cultivo de maíz y coordinador del área de recursos fitogenéticos. Como estudios superiores tiene una maestría en mejora genética de plantas de maíz en España y un doctorado en ciencias naturales para el desarrollo COSINADE, con énfasis en fitomejoramiento de plantas y recursos fitogenéticos. Sus líneas de trabajo se centran, como ustedes lo habrán deducido ya, en materia del cultivo de maíz y los recursos fitogenéticos, y tiene proyectos de investigación que precisamente versan sobre la adaptación del maíz y del frijol al cambio climático en Centroamérica y en República Dominicana. Entonces, sin más tardar, le doy la palabra a don Nevio, haciéndole, si quiere, por favor pase allá, haciéndole saber que cuando falten 10 minutos, voy a decirlo a viva voz, 10 minutos, y después 11 y así hasta los 12, donde le pediría pues terminar su exposición. Adelante, muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias. Primero quisiera agradecer a los diseñadores de este evento la oportunidad de presentar una visión un poquito diferente a la que normalmente se presenta en este tipo de foros, una visión un poquito más técnica, pero rescatando algunos elementos que consideré importante compartir con ustedes, profesionales de las ciencias jurídicas. Bien, básicamente esos serían los temas que voy a cubrir muy rápidamente en esos 12 minutos. Aspectos de clima y variación climática que ya en el panel anterior fueron abordados de alguna forma. El tema de cambio climático, el tema de agrobiodiversidad, que es muy importante para el resto de la presentación, los vínculos en agricultura y ambiente que tienen relación básicamente con este aspecto de la agrobiodiversidad, y algunos aspectos, y algunos aspectos del trabajo que hemos estado haciendo en el Ministerio de Agricultura y en el INTA, en términos de adaptación al cambio climático, que es nuestra función principal en cultivos alimenticios. Bien, tal vez para partir de un proceso de conceptos, básicamente el clima, ¿qué es el clima? Pues básicamente es una medida del patrón medio de la variación de esas variables que ustedes ven ahí: temperatura, humedad, presión atmosférica, viento, etcétera, y otras variables meteorológicas que dentro de una región determinada, pues durante un periodo de tiempo caracterizan una región, ya sea pequeña o mediana o grande. La variabilidad del clima es el cambio que se da y que es normal, la variabilidad del clima en cualquier condición que nosotros conozcamos, y que está influida por una serie de factores intrínsecos a nuestro planeta y que tienen que ver con las corrientes oceánicas, con la actividad volcánica, radiación solar y algunos otros componentes. Pero básicamente eso es lo que constituye la variación climática y es lo normal, lo que ha ocurrido durante millones de años. Pero que en la actualidad, debido al tema de cambio climático, pues obviamente
han ocurrido episodios extremos, inundaciones, sequías, etcétera, que han hecho que las geografías y las condiciones, los asentamientos humanos, la producción agrícola comiencen a adaptarse a estos cambios constantes en la condición climática y en las condiciones de producción. Bien, el cambio climático ya lo mencionaron en la conferencia anterior, básicamente es esa variación del clima de la Tierra que se debe a causas naturales, pero que también es extremadamente importante el señalar que estamos influyendo como seres humanos en esa variación global y por lo tanto estamos haciendo acciones macro que están contribuyendo a ese cambio climático y que tiene que ver con factores como la temperatura, la lluvia, precipitación y la nubosidad, entre otros factores. Todos han escuchado en las noticias, en películas, documentales, etcétera, el efecto que tiene el dióxido de carbono en ese calentamiento global y por lo tanto en ese proceso de cambio climático y que ha traído consigo esas variaciones cada vez más frecuentes y que hace unos 25 o 30 años no se reconocía que existía este fenómeno del cual estamos hablando y que se habla prácticamente todos los días. Estamos hablando de que ese cambio climático, ese efecto que hay en el calentamiento global se debe básicamente a una serie de gases que la acción humana está produciendo y que por lo tanto procesos como la industrialización, el transporte y la producción agropecuaria, pues por ser actividades tan masivas, tan grandes, pues están influyendo en el desarrollo de ese cambio climático como tal. Estos cambios que se dan básicamente en las variables climáticas como el aumento de la temperatura, la variación en las condiciones de precipitación, como mencionaba, eventos extremos, llueve la misma cantidad pero en eventos muy intensos y en muy corto plazo que causan muchos problemas y que por supuesto en la agricultura causan estragos bastante importantes. Y pues para citar un poquito los impactos en la agricultura, pues sería hablar de la reducción en la productividad de rendimiento, el impacto que hay directo sobre los cultivos como tales, el impacto que hay sobre el funcionamiento, lo que se llama la fenología del cultivo, de los cultivos, que es el funcionamiento, el cambio en las floraciones de estos cultivos que hace que las cosechas sientan un efecto o manifiesten un efecto errático y por lo tanto una reducción en el rendimiento, ni hablar de la degradación del suelo, la erosión y la degradación del suelo y todas las implicaciones que tiene para la infraestructura de los países y para los cauces de los ríos, los reservorios de agua, etcétera, ¿no? El incremento en la incidencia de plagas e enfermedades y por lo tanto los agricultores se ven sometidos a cada día acudir a medidas de más emergencia para combatir esas plagas y enfermedades porque necesitan producir, necesitan vivir de esos ciclos de cultivos y por lo tanto a veces algunas de esas alternativas, aunque son eficaces, no son las más adecuadas porque contribuyen a la contaminación ambiental, contribuyen a la contaminación del suelo, al deterioro de la salud de las familias y de los trabajadores de campo y por efecto a las familias que están en las ciudades también. La reducción de los polinizadores, que muchos de los cultivos requieren de ese proceso de las abejas para la polinización y para la fructificación, eso también está afectando nuestro ambiente como tal. Ya para entrar un poquito más en términos de la parte central de la presentación, el concepto de agrodiversidad es un concepto y un aspecto que hace 15 años no se consideraba ni siquiera en las políticas agropecuarias de este país. Afortunadamente ya está siendo parte, además del concepto, está siendo parte de las políticas agropecuarias, la consideración de la biodiversidad como un aspecto importante del cual hay que atender para tratar de contribuir de alguna forma en adaptarnos o mitigar los efectos del cambio climático. Y que se refiere básicamente a la variabilidad que hay genética dentro de los recursos genéticos de los cultivos y de los animales y que permiten, pues, de manera directa o indirecta, influyen sobre la alimentación y la agricultura. Y que también tienen efectos sobre los ecosistemas agrícolas como tales.
El tema de recursos fitogenéticos es un tema que está muy de moda en los últimos 10 años y que se refiere básicamente a una normativa que está amparada a un tratado internacional de recursos fitogenéticos y que tiene una serie de medidas y una serie de aspectos relacionados con la actividad de la explotación de la biodiversidad de los cultivos que permita afrontar situaciones como la que estamos hablando hoy día de cambio climático y que permita que ese cultivo tenga un valor real o un valor potencial expresado en su máxima expresión, en su máxima potencialidad, para poder contribuir a estos temas de cambio climático. En cuanto a los vínculos entre agricultura y ambiente, pues básicamente los cultivos tienen que adaptarse cada vez más a esas condiciones tan cambiantes, por lo tanto las nuevas variedades de cultivos deben de alguna forma tener en su genética esa capacidad de poder adaptarse a esas condiciones. Para eso hay que recurrir a fuentes de esa diversidad genética. Ya se mencionó que somos la zona, digamos, para hablar de Mesoamérica, Centroamérica y México y el Caribe, que somos centro de diversidad y de domesticación en algunos cultivos como el maíz, la papa, etcétera, el frijol, y esta diversidad genética debe ser caracterizada para poder valorar su potencial, y para eso existen una serie de metodologías y herramientas tecnológicas que permiten fomentar y apoyar el proceso de fitomejoramiento para que esas características puedan ser resaltadas y utilizadas de manera adecuada. Muy importante dentro de ese proceso de fitomejoramiento, evaluar la interacción que hay entre las plantas y el ambiente, o entre los animales y el ambiente, que permita realmente determinar cuáles de esos individuos son los que tienen capacidad para adaptarse a esa interacción. E indudablemente estos recursos genéticos deben integrarse dentro de un sistema agropecuario más complejo que permita ubicarlos y que sean útiles para ese sistema agropecuario, amarrado también a las tecnologías de manejo de cultivos, en este caso, porque no es solo la genética la que va a resolver esto, sino que es una parte importante, pero que también tiene que hablarse de las prácticas agroclimáticamente adecuadas, como las buenas prácticas agrícolas, la producción en ambientes sostenibles y la modernización de los sistemas de riego, para citar algunos ejemplos concretos. 10 minutos. Sí. Esto es básicamente este tipo de cosas, ya esto es una realidad, como ustedes, algunos de ustedes lo pueden conocer, lo han visto en reportajes y en informaciones que se dan constantemente, este tipo de explotación, que son explotaciones que básicamente lo que pretenden es darle un valor agregado a estos cultivos, cultivos que se adapten a esas condiciones y que permitan a las familias, sobre todo pequeños y medianos productores, tener una actividad económica importante y contribuir con esa adaptación al cambio climático. Bueno, básicamente lo mismo. Sistemas agroforestales, como en el caso del café, el cultivo del café. La estrategia de la ganadería baja en carbono, que es toda una estrategia nacional que se está implementando. El rescate de los recursos genéticos, fitogenéticos, vean ustedes la variabilidad del cultivo como el maíz y cómo las técnicas de mejoramiento aunadas o asociadas a los datos climáticos nos permiten determinar esos genotipos superiores que puedan ser utilizados como variedades por parte de los agricultores. 11 minutos. Sí. Todo dentro de un concepto de integralidad, ¿verdad? El recurso agropecuario, el recurso costero, el recurso hídrico, o sea, no debemos, aunque nos concentramos en este tipo de aspectos de desarrollo de nuevas tecnologías, no debemos perder la perspectiva de que esto debe encajar dentro de un concepto amplio de recursos que permita pues realmente tener impacto en la reducción de los efectos, ya sea adaptación o mitigación de los efectos del cambio climático. Y pues para terminar, recordar que esto es un aspecto muy importante. Existe una serie de legislación nacional e internacional, muchas de estas son leyes de la República y que permiten empoderar a los interesados y a los involucrados en estos temas en aspectos de la contribución de la biodiversidad agrícola en
problemas como el cambio climático. Son una serie de leyes que ya están vigentes en el país y que se han ido abordando a lo largo de los años para darles instrumentación a través de reglamentos y a través de normativas específicas para poder sacarle provecho a todo este tipo de normativa y legislación internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Nevio por esa primera participación en esta mesa redonda conversatorio. Nos han presentado algunos conceptos de base, asimismo ha explicado de forma bastante básica, pero también muy accesible para un público heterogéneo como el actual, esas relaciones de la agricultura, de los cultivos y del ambiente, para luego mostrar, incluso con algunas fotografías, mecanismos que la agricultura ha desarrollado para adaptarse a las condiciones climáticas. Con esa introducción pasamos ahora a la participación de don Roberto Azofeifa Rodríguez, quien nos va a hablar un poco más sobre la parte de agricultura sostenible, acercándonos así poco a poco al tema de las buenas prácticas agrícolas, que es el que nos trae, que nos ha reunido ahora. Don Roberto Azofeifa es productor agropecuario desde hace 10 años, es ingeniero agrónomo y máster en gerencia de mercado internacional, es miembro del programa de extensión agropecuaria del MAC durante 30 años, tiene experiencia en producción sostenible durante más de 25 años y actualmente es jefe del Departamento de Producción Agroambiental del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Adelante, don. Buenas tardes, muchas gracias. Quiero hacer la aclaración que fui agricultor 10 años. Ahora cuando me acuerdo, si algún día tengo que hacerlo nuevamente, se me para el pelo porque eso es tan duro que no quiero volver más. Pero sí, tuve 10 años trabajando en la producción agropecuaria. Bueno, muchas gracias a los organizadores por permitirme esta oportunidad de compartir con ustedes brevemente y hacer un aporte. Espero que una vez que escuchen lo que voy a presentar, salgan pensando de aquí qué pueden hacer ustedes como consumidores para que se fortalezcan las buenas prácticas agrícolas. Siguiente, por favor. Con este. Un segundito. La verdad no sé cómo funciona esto. Este es para levantar. Este levanta. Ya, ok. Ya, disculpen. Bueno, básicamente quisiera iniciar el tema haciendo un recuento muy rápido de cómo es que nace este concepto de las buenas prácticas agrícolas. Básicamente, una de las bases en este tema es el Codex Alimentarios, que es una, digamos, iniciativa que surgió en el año 1961, o sea, estamos hablando de algo muy nuevo, digamos, de los últimos 55 años por ahí. Básicamente una iniciativa respaldada por la Organización para la Agricultura y la Alimentación y la Organización Mundial de la Salud. Esta es una iniciativa que fue, pues, pensada y con un elemento muy fuerte en términos de inocuidad, orientado hacia lo que es la seguridad del consumidor. Otro elemento importante es la iniciativa de la Unión Europea de Buenas Prácticas Agrícolas, que surgió como EUREP en el año 1997, es básicamente una iniciativa para el mercado europeo y también para el comercio internacional, y que posteriormente en el año 2007 tiene una innovación, tiene un cambio importante bajo el concepto de Global Gap. Esto fue pensado para los que tienen el interés de seguir profundizando, pueden darse cuenta de que esto tiene una, digamos, fuerte visión
hacia lo que es la inocuidad de los alimentos, la protección de la salud de los consumidores. En el ámbito nacional, nosotros en el Ministerio comenzamos a hablar del tema a principios de los años 2000. Es relativamente, digamos, un esfuerzo muy reciente, básicamente bajo el concepto de buenas prácticas agropecuarias, no solamente la parte agrícola, pero también la parte pecuaria. Y la propuesta del Ministerio, las bases que el Ministerio ha venido impulsando son desde una visión integral, donde nos interesa tanto la salud de los consumidores, pero también nos interesa el suelo, el agua, la eficiencia en los sistemas de producción, los colaboradores en las empresas agropecuarias. Y desde ese concepto más integral es que quisiera profundizar. Básicamente, en la propuesta del Ministerio, las buenas prácticas agrícolas se conceptualizan como una serie de prácticas para la producción en el sector agropecuario que nos permita evitar daños ambientales, es decir, que nos permita evitar erosión de suelos, contaminación de las aguas, emisiones de gases de efecto invernadero, para citar tres, digamos, grandes temas. Procurar la adecuada productividad, o sea, tiene un sentido también desde el punto de vista de la competitividad de los sistemas de producción, no es solamente algo que tenemos que hacer en procura de un mejor ambiente, sino que también es algo en procura de mejorar la eficiencia del uso de los recursos naturales, mejorar la productividad de los sistemas de producción y obtener productos inocuos, o sea, también nos interesa mucho el consumidor, aunque desde este concepto, la práctica que nosotros hemos impulsado se ha quedado más en lo que es la inocuidad de tipo químico. La inocuidad de tipo biológico es un tema que nosotros en el Ministerio no hemos trabajado porque eso es competencia del Ministerio de Salud. Y estas buenas prácticas agropecuarias se dan tanto desde la preproducción, o sea, desde el momento que el productor tiene que planificar cómo va a utilizar la finca y tiene que decidir cuáles serán los insumos que va a utilizar y la fuente de los insumos, desde ahí ya tiene que comenzar a ejercer las buenas prácticas agrícolas. Y van hasta el centro de empaque o distribución de los productos. No hablamos de procesamiento, porque ya eso es parte del mundo de las buenas prácticas de manufactura, pero sí nos quedamos en lo que es el mínimo proceso de los productos. En Costa Rica hay algunas experiencias, algunas quizás ustedes como consumidores ya las pueden identificar. Un caso es el del frijol 100% producto de Costa Rica. Otro caso es el sello de bandera azul ecológica en la categoría agropecuaria, que ya algunos productores lo están utilizando para incorporar, digamos, en su propuesta comercial y darle mayor solidez. Y otro caso es el de buenas prácticas agrícolas, que culmina con un certificado emitido por el Servicio Fitosanitario del Estado, pero que es una iniciativa de la cual voy a hablar más adelante, que se lleva a cabo entre el Ministerio de Agricultura, básicamente a través del Programa de Extensión Agropecuaria y el Servicio Fitosanitario del Estado. Y el de la certificación orgánica, que ese es básicamente para productos que cumplen con el reglamento 29782, que es la norma nacional de agricultura orgánica. El tema de las buenas prácticas agropecuarias surgió, como mencioné antes, muy recientemente, y básicamente surge a raíz de un proyecto que se ejecutó en Costa Rica que se llamó el proyecto REPCAR, o Proyecto de Reducción de Plaguicidas a la Cuenca del Caribe. Este fue un proyecto con cooperación internacional. En el marco de este proyecto se decide
crear o formular una propuesta de buenas prácticas agrícolas que, como dije antes, está muy orientada hacia la aplicación de pesticidas. Bueno, ya antes tuvimos una presentación donde nos permitieron ver cómo es el consumo de agroquímicos en nuestro país. Eso pues realmente es una preocupación para muchos, y en esta administración en particular va a haber un esfuerzo grande hacia impulsar el desarrollo agropecuario bajo en agroquímicos. Este es como el foco central de la propuesta de buenas prácticas agrícolas y pecuarias. Digamos, la gran preocupación es cómo llevar al mercado productos que estén por debajo de los límites máximos residuales. Solamente para reforzar el concepto, en la propuesta del Ministerio de Agricultura, el centro, si bien es cierto, son las buenas prácticas agropecuarias, es una visión integral donde interesa tanto la producción o la productividad, la economía de las fincas, como también el ambiente, partiendo de que la base de recursos naturales son los principales recursos para la sostenibilidad de la producción de alimentos en el país y lo que es la importancia de la salud pública. Tema que todavía tenemos muchísimo por hacer, es decir, no podemos seguirnos preocupando solo de las buenas prácticas agropecuarias, mirando lo que está pasando en términos de manejo del suelo, el agua, las emisiones, la productividad, si no le ponemos más atención al tema de la salud de los consumidores. Pero para que eso suceda, más adelante voy a referirme un poco más, pues obviamente se requiere que los consumidores actuemos. 10 minutos. De manera muy rápida, eso es un esquema de cómo funciona el sistema para llegar hasta la certificación voluntaria. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que hemos tenido en todo este proceso? Bueno, esto es un proceso que requiere conocimiento e información. Los productores necesitan capacitación sobre estos temas. Se requiere concientización de los agricultores. Hay que hacer ver al agricultor que todas esas buenas prácticas que él está haciendo son favorables para sí mismo, pero también para el destinatario final de su producto, que es el consumidor. Se requiere un monitoreo y asistencia técnica y se requiere la incorporación de los compradores. ¿Cuáles son los principales desafíos que tenemos en esto? Uno de los desafíos es información al consumidor. Como vimos antes en aquellos sellos que presenté, el consumidor tiene que saber descodificar qué es lo que eso significa. Pero ¿quién se está preocupando por darle educación al consumidor sobre lo que debe comprar? Se requiere un registro de prácticas, de las buenas prácticas, y pasar de las buenas prácticas a las prácticas comunes. 11 minutos. Se requiere hacer un enorme esfuerzo para el escalamiento de todas estas buenas prácticas, y entonces surge la pregunta: ¿cómo motivar a que los productores, a que más productores participen en este esfuerzo? Y es necesario medir el impacto. O sea, lo que hemos hecho, necesitamos saber, bueno, cuáles son los resultados que está logrando en términos de esos elementos centrales que mencioné. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a don Roberto por haber hecho una presentación tan clara y en clara continuidad también con la primera. Nos ha expuesto 3 elementos fundamentales. El primero es la evolución en cuanto a los fines de las buenas prácticas, pasando de una lógica primero comercial, digamos con un fuerte enfoque hacia la inocuidad, y mostrando también el potencial que tiene para el tema ambiental más recientemente. Por otra parte, ha mostrado la experiencia que desde el sector público se ha podido ver, que es una experiencia relativamente reciente, a partir de los años 2000, según nos decía, y como tercer elemento de la exposición nos ha mostrado cuáles son los retos a venir. Muchísimas gracias. Pasamos entonces de seguido a la exposición de don Esaú Miranda. Don Esaú es profesional en agronomía de la Universidad de Costa Rica con grado de maestría en administración de proyectos. Ha trabajado con la empresa privada como responsable del área agrícola en empresas dedicadas a la elaboración de alimentos para niños y labora para el Servicio Fitosanitario del Estado desde hace 8 años y como responsable del área de registro de plaguicidas
desde el año 2012. Adelante. Gracias por la invitación que me hicieron para exponer sobre buenas prácticas agrícolas desde la perspectiva de lo que es el registro de plaguicidas. En este caso, vamos a ver cómo funciona esto. Las buenas prácticas agrícolas encierran el concepto de manejo integrado del cultivo, que es un método de control de plagas y enfermedades que combina el uso de productos fitosanitarios, organismos benéficos, prácticas culturales tales como barreras físicas, fertirrigación, lagunas de oxidación, selección varietal, uso del agua, manejo del suelo y su cobertura. Este es un concepto macro de lo que nos está obligando a hacer como ingenieros agrónomos para poder cultivar, para poder tener un ambiente equilibrado y también poder cada día ser más eficientes ante la adversidad que nos estamos enfrentando en la parte de cambio climático. A veces escuchamos en las noticias de que una matanza de peces, una contaminación de algunas lagunas o algunos ríos, y esto nos conlleva a muchas veces analizar de que lo que antes era normal poder hacer, hoy día ya se nos dificulta como profesionales en el campo, dado que anteriormente era muy marcado cuándo llovía y cuándo no llovía. Hoy por hoy no sabemos cuándo va a llover, entonces a veces las mismas prácticas agrícolas se dificultan. Se aplica un producto, llámese un fertilizante o una urea, y de pronto no llovió. Se evapora, o de pronto se aplica un producto granulado al suelo y fueron unos minutos y llovió. Entonces ahí es donde tenemos que hacer cambios en la manera de cultivar. Los retos de la agricultura. Uno de los grandes retos de la agricultura costarricense ante los efectos del cambio climático es la implementación del sistema de manejo integrado del cultivo que minimice los impactos sobre la naturaleza, reduciendo riesgos y efectos de los productos fitosanitarios, como les mencionaba hace un rato, tanto a la salud humana como al entorno ambiental. El cambio climático en sí, no voy a entrar en detalles, creo que ya los compañeros que lo han hecho en la mañana han ido hablando sobre lo que es el cambio climático, pero ha ido modificando las temperaturas, la humedad y los gases de la atmósfera que afectan directamente a los recursos naturales, fundamentalmente a la producción agrícola. Hace unos 2 años se hablaba en toda Centroamérica del problema de la roya del café, que fue realmente catastrófico para todo el sector cafetalero, producto también del cambio climático. La pérdida de biodiversidad empobrece la diversidad genética de las especies agrícolas que pueden ser utilizadas y necesarias para hacer frente a esta situación de este cambio climático. Perdón. ¿Por qué no me para? El agua no se puede producir sin agua. Es una necesidad para las plantas. Aquí lo importante es el uso del agua. Y sabemos que cada día con este cambio climático se hace más difícil obtener el agua tanto superficial como subterránea. Esto hace que necesitemos variedades más resistentes a la sequía, productos que no contaminen las aguas y también poder saber qué variedades de semilla estamos cultivando. El suelo a veces lo hemos visto nada más como suelo. El suelo a veces lo hemos visto nada más como algo más que está por ahí. Sin embargo, el suelo
como ente vivo con una enorme y compleja gama de organismos, en su mayoría microscópicos, que favorecen el crecimiento de las plantas. Sin una buena vida de suelo, las plantas se van a enfermar y por lo tanto vamos a necesitar más insumos agrícolas, tanto digamos fitoprotectores como fertilizantes. Y ahí también empieza un desbalance en esta cadena. Los suelos se degradan y se echan a perder a gran velocidad. Hace un rato un expositor hablaba sobre lo que podía haber en el río Virilla, y es lo mismo que por muchos años se ha dicho y se ha observado en las partes altas de Cartago. Hay una pérdida de suelo y eso nos conlleva también a que ya se hace una necesidad obligatoria el manejo de los suelos y no se pueden seguir perdiendo. Estos retos de la agricultura, tal vez he expuesto un poco rápido, pero estos son retos de la agricultura que como profesionales en agronomía tenemos que afrontar y tenemos que ver cómo podemos corregirlo para poder seguir produciendo, para que el pequeño productor pueda seguir produciendo, para poder seguir alimentando. Alguien por ahí, una frase que por ahí siempre se dice, alguien puede ir una vez al año donde un abogado, pero se debe de comer todos los días, mínimo por lo menos 3 veces al día. Y no se come un celular, no se come un CD. Posiblemente como dieta básica el arroz y los frijoles y alguna carne típico del casado costarricense. Ante esta situación de cambio climático, ante esa situación también los productores tienen que seguir produciendo. El agricultor y el pequeño productor es su profesión, no lo podemos sacar. No se puede venir a la periferia a hacer focos de miseria, tiene que seguir produciendo. Ante esa situación del cambio climático está la necesidad de producir alimentos. Pero es muy importante el acompañamiento a los productores. Ya no es solo decirles en teoría, sino es cómo se está llegando al productor. ¿Qué se está haciendo para llegarle directamente al productor? Al pequeño productor en Tierra Blanca de Cartago, en Zarcero o allá en San Carlos. Hay que llegarle con acompañamiento técnico sobre el buen uso y manejo de agroquímicos. ¿Por qué? Porque ante esta dificultad que un productor ve que sus cultivos se le están dañando, en su desesperación empieza a aplicar muchas veces lo que sea, irrazonable, porque de ahí depende su familia, de ahí depende su economía familiar. Pero es la obligación de poder llegar a asesorar con productos poco tóxicos y otras alternativas sostenibles y saludables para el cuidado de los cultivos. Como una alternativa hacia esos productos, hacia esos nuevos productos, se conocen como bioinsumos, que es una alternativa a la producción agrícola que está tomando mucho auge en Latinoamérica. ¿Qué es un bioinsumo de uso agrícola? Son sustancias o mezclas de sustancias elaboradas de origen biológico natural, clasificado como un agente biológico para el control de plagas, como inoculantes biológicos al suelo. Hace un rato hablaba de las pérdidas y del empobrecimiento de los suelos. Eso es una alternativa para el enriquecimiento de suelos. Los biofertilizantes, productos bioquímicos, como ejemplo, menos tóxicos como atrayentes de plagas, como feromonas, y extractos vegetales.
Muchos de estos productos ya han sido por mucho tiempo utilizados por la agricultura y nuestros abuelos, pero hoy ante esta situación del cambio climático se vuelve preponderante para la agricultura nacional. El sector de los bioinsumos es un sector emergente en nuestra región. Cuando hablo de la región, estoy hablando de Centroamérica y también en Sudamérica. 10 minutos. En la mayoría de nuestros países se ha incrementado de manera formal e informal y cuyo desarrollo obedece a diferentes motivaciones o razones. Países como Argentina o Colombia, en coordinación sector público-privado, han logrado normar y desarrollar esta industria que ha logrado posicionar en el mercado local e internacional. Las condiciones en nuestro país cuentan con alta diversidad biológica, plantas, hongos, bacterias, insectos, que es la fuente de materia prima para este tipo de productos. Actualmente hay muy poco desarrollo industrial local en esta área de los bioinsumos. No existe un impulso gubernamental a esta tecnología, no hay capacitación a usuarios finales, llámese productores o agricultores, sobre el uso de estos productos, muy pocos profesionales con conocimiento y manejo en este tema. 11 minutos. Reflexiones: en los países de nuestra región los bioinsumos representan un potencial para su desarrollo que no ha sido explotado en su verdadera dimensión, que ante los efectos del cambio climático y las restricciones de los mercados en el uso de plaguicidas sintéticos, los bioinsumos se convierten en una alternativa para el productor. Nos corresponde a nosotros como profesionales en el área de las ciencias agrarias ser gestores activos de un nuevo cambio en la producción agrícola. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Esaú, que nos ha dado una charla nuevamente en línea con las dos anteriores, donde nos muestra en un primer momento cómo el cambio climático no es solo algo atmosférico, algo del aire, sino que también tiene una influencia fuerte con el agua, pero sobre todo, y atención, con el suelo, que es más que un sustrato, sino que es un conjunto, un ecosistema completo que se va a ver afectado directamente por el cambio climático, y probablemente allí hay que prestar la mayor de las atenciones. Igualmente señala algo que es importante sintetizar tal vez en una idea, y es que la adaptación al cambio climático requiere apoyo estatal. No se puede plantear esto sin apoyo público, sin financiamiento y sin tecnología, y precisamente acá en estas tres exposiciones vemos el abanico, si se quiere, de opciones parte del abanico de opciones que el sector agropecuario público costarricense ofrece. Y como última idea presenta la alternativa a los bioinsumos, aquella situación de producción más amigable con el ambiente, que quizá plantea en el fondo también la reflexión sobre un nuevo modelo agrícola que sea más resiliente al cambio climático. Y con este comentario le doy la palabra entonces a don Alan Boyanik para que nos haga un comentario global, si se quiere, sobre las tres exposiciones anteriores. Don Alan, a quien ustedes ya han tenido el honor de escuchar, igual que yo, es el representante de la FAO en Brasil. Entre sus funciones adicionales figura la coordinación del equipo multidisciplinario de la FAO para América del Sur y anteriormente fue representante de esta organización en Chile y acá en Costa Rica, en nuestro país. Es ingeniero agrónomo, posee un diploma de Economía Agrícola de la Universidad de Reading en Reino Unido y un máster en Economía Agraria de la Universidad de Londres. También posee una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y un doctorado en Economía Ambiental en la Universidad de Utrecht en Holanda. Ha sido consultor en temas relacionados con el desarrollo agrícola y forestal de múltiples organizaciones. Es un placer para nosotros contar con su participación. Muchísimas gracias por esa introducción. Voy a tratar de utilizar el podio para poder asentar mis apuntes. Bueno, muy buenas tardes nuevamente a todas y a todos. Voy a, de alguna manera, tratar de relacionar para los que estuvieron en mi conversación de ayer, que era una conversación más conceptual, global, donde hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, donde hablamos del Acuerdo de París, donde hablamos también de algunos de los tratados internacionales
que tienen que ver con la realidad concreta que se nos presenta hoy día. Estamos hablando ya de la agricultura costarricense, estamos hablando de buenas prácticas agropecuarias en lo concreto, ¿no? Entonces, tratar de relacionar ese nivel de abstracción en la que me manejé ayer con realidades tangibles como son el momento que el agricultor tiene que echar la semilla, el momento que el agricultor tiene que combatir una enfermedad, el momento que el agricultor tiene que cosechar, tiene que llevar al mercado, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, las tres exposiciones pues, han ido en esa dirección. La primera, claramente, con una perspectiva de gerenciamiento de la biodiversidad, los temas fitogenéticos, los temas de cómo podemos lograr plantas adaptadas más a estos cambios climáticos, o también animales, por supuesto, un concepto más amplio, inclusive los temas de pesca podrían incluírselos ahí. La segunda, mucho más concreto en cuanto a los temas de certificación, los antecedentes que tienen que ver con las buenas prácticas y la necesidad de utilizar buenas prácticas en la agricultura, buenas prácticas que no solo se refieran, digamos, a los conceptos que se tenían en la antigüedad, me refiero a la antigüedad hace 15 años, 20 años, cuando empezó a emerger el concepto de BPA, sino a las condiciones actuales donde ya sabemos de que sobran las evidencias sobre la existencia del cambio climático, sobran las evidencias sobre los impactos del cambio climático, sobre el calentamiento global, sobre la migración de plagas y enfermedades, sobre la migración también de personas que se desplazan por los efectos de cambio climático de una región a otra, ¿no? Y, por supuesto, la tercera charla que ha tenido mucho que ver con el tema de los bioinsumos, una perspectiva de cómo podemos ir saliendo de los plaguicidas, que es un elemento crítico que afecta, sin duda alguna, y contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero, con los temas de nuevas prácticas que tengan que ver con la utilización de bioinsumos, ¿no? De alguna manera, la gran pregunta que se hace es, Costa Rica, sin duda alguna, ha estado modificando sus prácticas agropecuarias, pero ¿es sostenible la agricultura de Costa Rica? Estamos en un momento de poder afirmar que las prácticas que estamos llevando a cabo en la ganadería, en la piscicultura, con los cultivos, nos está permitiendo afirmar de que hemos bajado las emisiones de gases de efecto invernadero con las prácticas agrícolas que estamos haciendo un uso más eficiente del agua, estamos revirtiendo los procesos de erosión de suelos. Entonces, son preguntas de fondo, ¿no? Yo creo que nadie tiene las respuestas a cabalidad, porque para eso se tendría que tener una medición muy exacta de cada uno de los factores y las variables que acabo de mencionar, pero yo creo que estamos en una transición y este evento, de alguna manera, uno de los grandes aportes de este evento es que tenemos que verlo todo en términos de gobernabilidad, es decir, cómo desarrollamos la institucionalidad que nos permita tener una certificación voluntaria de buenas prácticas que tengan sobre todo en consideración, más allá de los temas de inocuidad de alimentos, los temas de reducción de gases de efecto invernadero y otros de las variables que ya fueron señaladas. Entonces, los temas de gobernabilidad realmente nos pone en el corazón del qué hacer. Y para eso, obviamente, hay que traducirlo a políticas agroambientales, políticas que tengan que ver con el manejo completo de los sistemas agroalimentarios, ¿no? Como decía, no solo pensemos en la parte agrícola de la agricultura, sino que también nosotros de alguna manera somos agricultores en el momento que consumimos un producto agrícola 3 veces al día, como fue muy bien resaltado. En este sentido, estas 4 o 5 preguntas sobre la sostenibilidad de la agricultura costarricense nos lleva a pensar en qué tipo de políticas necesitamos, dónde realmente debemos hacer las modificaciones para administrar esta gobernabilidad, ¿no? O sea, en el ámbito de la gobernabilidad, ¿dónde están los grandes temas para que se pueda legislar y, por supuesto, aplicar esa legislación, lo que se llama el enforcement, para tener prácticas que aseguren que de aquí 5 años podamos afirmar con total convicción que la agricultura costarricense ha bajado
en emisiones de gases, es una agricultura que ha revertido los procesos de erosión del suelo, que hace un uso 100% eficiente del agua y, por supuesto, una reducción sustancial del uso de agroquímicos, de agrotóxicos de manera general. Entonces, creo que aquí tenemos muy buenas propuestas desde la perspectiva genética, de mejoramiento genético, desde la perspectiva de utilización de insumos y también de la perspectiva de la legislación, como es el tema de la certificación, que creo que son aportes muy concretos a esa visión. Entonces, para concluir, quisiera decirles, lo importante es que podamos cerrar los ojos, pensar dónde queremos tener a la agricultura de Costa Rica en los próximos 10 años, cómo queremos que sea, y más importante que tener esa visión es cómo hacemos una realidad esa visión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Alan. Una reflexión puntual y final, que es más bien una interrogante que se suma a las 4 o 5 que usted acaba de plantear, y está dirigida al mundo de lo jurídico, estando nosotros en el Colegio de Abogados. Hemos tenido charlas muy orientadas a lo agronómico, que es muy importante, evidentemente, para llenar este bagaje de conocimientos que nosotros queremos precisamente acá generar. Pero la pregunta que se plantea es, ¿qué son las buenas prácticas agrícolas en el mundo de lo jurídico? ¿Cómo las concebimos? Cuando reflexionamos en aquella estructura de una pirámide que nos viene heredada de un pensamiento positivista de Kelsen, por ejemplo, entonces, ¿dónde las ubicamos? Vean qué interesante, la reflexión sobre la relación entre el derecho y la costumbre, si se quiere. Las prácticas agrícolas o las buenas prácticas agrícolas son en principio voluntarias, a menos que un instrumento jurídico las adopte como reglas de principio, reglas del uso, de cómo se produce. Hasta entonces son voluntarias y por eso hablamos, por ejemplo, de signos de calidad que nos ayuden a identificar la diferencia. Pero ¿qué pasaría si decidimos cambiar las reglas del arte y decir de una buena vez que las buenas prácticas agrícolas son en realidad las reglas del arte de la agricultura? Entonces allí se mezclaría justamente esa relación entre la norma técnica y la norma jurídica, que es algo que bien conocemos, sobre todo los que nos dedicamos a la disciplina del derecho ambiental y del derecho agropecuario, porque se genera una relación importante, como por ejemplo la tenemos a nivel del derecho médico, cuando nos referimos a la lex artis, aquel conocimiento que los médicos tienen de cómo realizar su oficio, pues aquí hablaríamos de unos conocimientos mínimos, unas reglas mínimas de la técnica que deben utilizarse para producir. Y probablemente el cambio climático nos lleve a hacer esto, a quitar un tanto ese aspecto voluntario de las buenas prácticas y convertirlo más bien en obligatorio, generando precisamente una agricultura más sostenible, pero también más resiliente. Esto nos lleva a cuestionarnos, claro, sobre el modelo predominante de la agricultura hoy en día en el mundo y en nuestro país, y por lo tanto creo yo una mesa como esta, un congreso como este, puede rendir amplios frutos para plantear un derrotero de cómo concebir estas buenas prácticas agrícolas, cómo enfrentar el cambio climático a partir de políticas públicas, pero también del derecho puro y duro como lo conocemos y como lo enseñamos en nuestras facultades del derecho. Les pido por favor un aplauso para los intervinientes.